Mateo 8:23. Dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Diga conmigo: Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe. ¿Qué les contestó Jesús? Hombres de poca fe. Fíjese bien. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Tome su asiento, hermano. Hemos estado estudiando el capítulo 8 de Mateo, y hemos visto en el capítulo 8 de Mateo que es un capítulo de la autoridad de Jesús. Diga conmigo: autoridad de Jesús. El capítulo 8 de Mateo comienza Jesús sanando a un leproso. Luego Jesús sana al siervo del centurión. Luego Jesús sana a la suegra de Pedro. Luego Jesús sana a una multitud de enfermos. Luego Jesús libera a personas oprimidas por demonios. Luego Jesús hace un llamado a los verdaderos discípulos que serán portadores de esa autoridad. Y ahora Jesús está calmando la tempestad. Vemos en el capítulo 8, y todavía no termina, todavía queda un par de episodios más. Vemos la autoridad de Jesús en Mateo 8. Jesús tiene el control sobre las enfermedades. Jesús tiene el control sobre los demonios. Jesús tiene el control sobre la naturaleza misma. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es todopoderoso. Lo voy a decir otra vez: porque Jesús es todopoderoso. Él es el todopoderoso, no hay límites. ¿Cuál es tu batalla de esta tarde? Te tengo buenas noticias. Jesús es todopoderoso. Él tiene la autoridad sobre todo eso. Ahora estamos hablando algo que lo hemos llamado en el ojo del huracán. ¿Y por qué le hemos llamado así? Porque yo al menos había entendido mal el concepto el ojo del huracán. Yo había escuchado a gente que decía: es que me siento en el ojo del huracán. Y lo que estaba tratando de decir la gente es que estaba en medio de una gran tormenta y que estaba siendo revolcado por toda esa tormenta. Pero investigando me di cuenta que el ojo de un huracán es realmente un lugar tranquilo. El ojo del huracán no tiene fuertes vientos. En el ojo del huracán la lluvia es suave, hay apenas algunas gotas de agua, apenas. Los fuertes vientos son en las paredes del huracán. Ahí son los vientos por cientos de kilómetros por hora, literalmente. Pero en el ojo del huracán es donde se meten los aviones caza huracanes. Se meten al ojo del huracán porque es más fácil estar ahí y hacer estudios acerca del huracán. Ahí ellos sacan datos, información importante para aprender acerca de los huracanes. Entonces el ojo del huracán realmente es un lugar tranquilo en medio de la tormenta. En el episodio que hemos leído hay 12 personas en caos y solo hay una persona que está dormida. Solo hay una persona que está en paz y está en tranquilidad. Hay 12 discípulos en pánico y Jesús está en el ojo del huracán. Alrededor de él hay un caos, pero él está dormido. Te tengo buenas noticias. En medio del caos, Jesucristo puede traer paz para tu vida y tener el control de tu vida. Estás esta tarde en medio del caos. Una familia está en el caos ahora mismo, que se los comentaba hace unos minutos atrás. Esta tarde le escribí y me decía: Carlos, tengo miedo.
Tengo miedo. Porque la tormenta nos acecha y la tormenta nos asusta. Hay una cosa importante. Dos variables importantes: control y confianza. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Si manejamos las dos variables, estamos tranquilos. Quiero tener el control, y si tengo el control, me siento confiado. Por ejemplo, a mí, si yo voy a ir en un auto, lo que yo prefiero es conducir yo, tener yo el control. Si yo tengo el control, si yo estoy conduciendo, me siento confiado. Hay gente que uno se sube al auto, esa persona va manejando, y lo primero que uno hace después de 5 minutos de trayecto es decir: Señor, manda una legión de ángeles, porque este tipo me va a ir a matar. Pero entonces queremos tener el control, porque si tenemos el control, nos sentimos confiados. Y conté la historia de las turbulencias de los aviones. Yo personalmente no tengo temor a las turbulencias, pero una vez estuve en una turbulencia que me puse a cuentas con Dios. Una vez veníamos con Rosario de Honduras en un avión no grande, en un avión pequeño, un ATR, y esa cosa con el viento se movía. El capitán dijo: vamos a intentar aterrizar. Es decir, si el capitán te está diciendo que va a intentar aterrizar, el capitán te está diciendo eso, estamos en problema, brother. Y de repente el cielo azul, cuando él comenzó a descender y a hacer su descenso, todo se puso negro. Y yo solo comencé a ver rayos en las ventanas, veía los relámpagos. Y esa cosa comenzó a moverse como un avión de papel. Hermano, esa tarde de verdad me puse a cuentas con Dios. Yo le dije: Señor, pareciera que este es el final. Preparo mi corazón para la eternidad. Toma y protege a mis hijos y guárdalos, porque aquí este asunto se va a partir en 3 pedazos. Aterrizamos y todavía la gente del aeropuerto nos dijo: bueno, ¿y ustedes cómo es que aterrizaron? Pues si a todos los aviones los están desviando para Guatemala, sin energía eléctrica había en el aeropuerto. Estoy pensando que ese capitán estaba un poco endemoniado, quizás. Pero en esa situación donde tú vas sentado en el avión y el avión comienza a tambalearse, tú no tienes el control. Yo no puedo controlar el avión porque no sé conducir un avión. Ni siquiera sé si ese es el verbo correcto, conducir un avión. Volar, me imagino que es más preciso. No sé volar un avión. Así que no puedo controlar la situación. No puedo controlar el clima. No puedo controlar las condiciones climáticas. Lo único que me queda es confiar que la persona que está allá adelante sí sabe hacer su trabajo. Eso es lo único que me queda. Confiar que el capitán sí sabe cómo manejar esa situación. Entonces el punto es que entramos en pánico cuando perdemos el control. No tienes el control de esas células cancerígenas que se están multiplicando 24 horas al día, que no cesan de multiplicarse en el cuerpo. No tienes el control de las reacciones de tu esposo. No tienes el control de las reacciones de tu esposa. No tienes el control de la rebeldía de tu hijo. No tienes el control de la economía. No tienes el control de todas esas cosas. Y cuando perdemos el control, entonces comenzamos a temblar porque perdemos la confianza. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos. Cuando se vieron en una situación fuera de control, comenzaron a temblar de miedo. Perdieron la confianza. Entonces el punto de Jesús al final de la historia es este: dejen de vivir del control a la confianza para comenzar a vivir de la confianza al control. Nosotros queremos vivir controlando las situaciones para sentirme confiado, pero ya nos dimos cuenta que no podemos controlar las situaciones. Entonces Dios viene y te dice: ¿sabes qué es lo que sí puedes hacer? Confía en mí, pase lo que pase, y yo tendré el control de cada situación de tu vida. Confía en Dios. La clave está en confiar en Dios.
ese era el mandato a los discípulos. Si confías en Dios, entonces entrarás a una zona de control sobrenatural, porque estarás en las manos de Dios, pase lo que pase. Dígame amén a eso, por favor. Ok, entonces, fíjese bien. Veamos la historia. Se levanta una tormenta, versículo 24, Mateo 8, versículo 24. Se levanta de repente una tormenta. Y de repente se levantan esas tormentas que nos sorprenden y nos asustan. Esas tormentas inesperadas que nos hacen temblar. Esas tormentas, esas noticias que de repente surgen. Ese problema, ese accidente, esa caída, ese diagnóstico, ese problema en tu empresa, esa notificación que te llegó, que te hace temblar. Y de repente todo estaba tan bien y de repente se nos viene encima la tormenta, se nos viene encima la tempestad. Los discípulos zarpan y van en el barco y de repente, diga conmigo, de repente. La cosa importante de la crisis es que la crisis rompe un orden. Y por eso nos sorprende. Las cosas vienen caminando ordenadamente: tu matrimonio, tus hijos, la salud, la empresa, las finanzas. Pero de repente viene la crisis. La crisis significa ruptura de un orden. Se rompe el orden y comienza la tormenta. En la tormenta es donde tenemos que aprender a ir de la confianza, de la fe en Dios, a la paz. Fíjate bien, Filipenses 4:11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Pausa, versículo 11. El apóstol Pablo nos está diciendo: yo sé estar tranquilo en cualquier situación. Pablo sabía cómo estar en el ojo del huracán. Decía: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. En cualquier situación en la que yo esté, yo estoy bien. Yo me mantengo en el ojo del huracán, aunque la situación sea compleja. Versículo 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. El apóstol Pablo dice: ningún de repente me saca del ojo del huracán. Pablo dice: estoy en la tormenta, o estoy en la paz, o tengo provisión o no tengo provisión. Dice Pablo: no importa las circunstancias, me mantengo en el ojo del huracán. Ningún de repente me saca del ojo del huracán. ¿Y por qué podía hacer eso Pablo? Versículo 13. Porque esta era su convicción, que lo movía de la confianza al control, que lo llevaba de la confianza a la paz. Esta era la verdad que lo sostenía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo decimos juntos, ese último versículo 13. 1, 2, 3. Esa convicción mantenía a Pablo tranquilo. Si había provisión, Pablo no tenía problema. Si no había provisión, Pablo no tenía problema. Si las cosas se ponían convulsionadas y difíciles, Pablo dice: sé tener paz, sé estar satisfecho, sé mantenerme en el ojo del huracán. A mi alrededor hay un caos, pero ¿qué es lo que me sostiene en este lugar? El saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Una traducción literal del griego de ese versículo 13, que es parte del top 10 de los versículos de los cristianos, podría traducirse de esta manera: todas las cosas me son posibles en Cristo que me da la fuerza. Ok, ¿cuántos tienen un problema? ¿Cuántos tienen
una tormenta en esta tarde? Levante la mano los atormentados. Usted es fuerte, atormentado, ¿verdad? Está en una tormenta, pues va, levante la mano si usted está en una tormenta. Atormentado. Este es su versículo, el versículo 13. Puedo enfrentar esta tormenta en Cristo que me da la fuerza. Diga conmigo, puedo enfrentar esta tormenta en Cristo que me da la fuerza. Ahora dale palmas de alabanza al Espíritu Santo por la fuerza. Por eso la actitud de Jesús contrastaba con la actitud de los discípulos. Los discípulos están en pánico, Jesús está dormido. Los 13 están en el mismo barco, en la misma tormenta. Todos están en las mismas condiciones. Ninguno está en condiciones diferentes o privilegiadas. Las 13 personas están en las mismas condiciones, pero hay 12 en pánico y uno está dormido. ¿Y usted en cuál grupo va a estar? Bueno, algunos aquí duermen demasiado, pero esa es otra cosa. ¿Sabe por qué Dios nos mete en una ola de sanidad y avivamiento? Porque tú debes ser la diferencia. No lo dije bien. Porque tú, allá arriba, acá abajo, lateral, porque todos nosotros debemos ser la diferencia. El caos envuelve a todo el mundo, pero tú tienes a Jesús en tu vida. Y si tú tienes a Jesús en tu vida, tenemos que lucir diferente. No digo que es fácil, por favor. No estoy diciendo que eso es fácil. Es una batalla. Hay cosas que nos sacuden, nos tumban, nos revuelcan y se nos pide levantarnos y confiar. Pero vamos a aprender cómo mantenernos en el ojo del huracán. Diga conmigo, me voy a mantener en el ojo del huracán. Vamos a aprender a mantenernos en el ojo del huracán. Y una cosa fundamental para mantenernos en el ojo del huracán es cuidemos nuestros pensamientos. Fíjese bien, versículo 25. Mateo 8:25. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Están los 12. La tormenta es real, no menospreciamos la tormenta. La tormenta es objetiva. La tormenta está allí. La barca se está tambaleando para un lado y para otro. Una ola levanta esa barquita y la hace caer con furia. Una nueva ola la hace venir de picada, casi hunde la proa. Los discípulos salen volando por allá, Judas sale volando por acá, Pedro sale revolcado para el otro lado. Jesús está dormido. Así que salen corriendo en pánico. Jesús, nos vamos a ahogar. ¿Verdad que sí dice? Dice, gritaron, le gritaron, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Están en pánico. Pregunta, ¿se iban a ahogar? ¿Por qué no se iban a ahogar? Porque ahí estaba Jesús. Y Jesús, que no iba a morir igual, pues. A ver, Jesús murió cuando vino a su ministerio aquí en la tierra. ¿Murió, sí o no? ¿Y entonces? ¿Ah?
¿Y cómo sabe que no era el tiempo usted, hermano? ¿Usted estaba ahí? ¿Quién dice que no era el tiempo? Estaba escrito que Jesús iba a morir ahogado. Y nunca se iban a ahogar. Ese barco se iba a mantener a flote por una sola razón: Jesús estaba ahí. No lo dije muy bien. Ese barco, tu barco, no importa cuánta agua esté entrando en tu barco a causa de la tormenta, ese barco jamás se va a hundir porque Jesús está en la barca. Pero cuide los pensamientos de caos. Diga conmigo: pensamientos de caos. Es que si salgo me voy a tropezar con una piedra, voy a estrellar los dientes en el piso, se me van a quebrar todos los dientes, me voy a tragar 4 dientes, se me van a ir a los pulmones y voy a hacer un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio. Mire, ese demonio de plano que trabaja fino, para que le haga todo eso, trabaja fino. Sabe cómo matarlo. Los pensamientos de caos. Señor, nos vamos a ahogar. Y Jesús: ¿qué pasa? Nos vamos a ahogar. Pedro, ¿qué pasa? Que nos vamos a ahogar. Y Jesús dice: si aquí nadie va a ahogar, no sean exagerados. Calla, le dijo a la tormenta. Ya, se acabó el problema. Pensamientos de caos. Cosas que nunca van a pasar. En enero 2022, en enero de este año, ahí por el, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí como por el 6 y 7 de enero, toda mi familia quedó positiva de COVID. Todos. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis cuñadas, mi cuñado, mis sobrinos, mi esposa, mis 3 hijos. En 48 horas coleccionábamos pruebas de COVID positivas. Y empezó con Alex. El enemigo siempre busca al más débil. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Ahí a saber que usted sabe esta cosa, a ver cómo es. No le eche la culpa a nadie. Pero salimos en un paseo familiar. Mi papá nos invitó, fuimos todas las familias de la familia. Y al regresar, Alex: quiero decirles que estoy positivo. Y todos: ¿qué? Y luego: sí, también mi hija. Y luego mi hija. Y Geraldina está teniendo síntomas y se va a ir a hacer la prueba. Y luego mi mamá. Y luego mi papá. Y luego todo el mundo positivo. Solo había una persona que era negativo. Es cuando ser negativo es positivo. El único negativo era yo. Siempre hay un espiritual. Siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente fiel. Así que, mire, todos están positivos. Preparamos una cama para mí, que la pusimos ahí en un pasillo de la casa, y ahí estaba yo solo. Rosario estaba en el cuarto que es nuestro cuarto, las chicas en su dormitorio, Carlos David en su dormitorio, y yo en el pasillo de la casa.
Solo. Por 3 días no dormí. Por 3 días no pude conciliar el sueño. Me la pasaba el día en exámenes médicos, en llevar esta prueba para acá, en ir a traer las recetas, en ir a comprar medicinas, en llevar los cuadros para le tocan las no sé qué hora y a no sé qué hora, y ay, se nos pasó, pero metete 2 de una vez. Y en la noche, cuando ya orábamos, ya todo el mundo a la cama y oscuro, y yo me acostaba con los ojos sin poder conciliar el sueño por 3 noches, pensando cada tontería, pensando vamos a colapsar, la familia va a colapsar, alguien se va a morir, alguien se va a poner crítico. ¿Qué hago si mi hijo se pone mal? ¿Qué hago si mis hijas se ponen mal? ¿Qué hago si Rosario se pone mal? ¿Y si mi papá? ¿Y si mi mamá? ¿Y si mis hermanos? ¿Y si Vanessa? ¿Y si sus hijos? Y mira, pasaba toda la noche pensando un montón de cosas que nunca pasaron. ¿Sabes qué te estoy tratando de decir? Que todo el mundo era positivo, pero estaban dormidos, y el único negativo estaba sin dormir. Porque estaba pensando cada cosa loca. Porque el enemigo te quiere echar a perder tu paz, porque el enemigo te quiere echar a perder tu familia. Y después yo andaba todo irritable y andaba todo tenso, porque el enemigo me estaba destruyendo en mi alma. Ni siquiera tenía el virus en mi cuerpo, pero en el alma el enemigo estaba socavando. Cuida tus pensamientos. Y después de 3 noches estábamos otra vez, porque todas las noches orábamos juntos, todos con mascarilla y más o menos ahí con la distancia y esto. Y estábamos ahí con mis 3 hijos y Rosario. Y Rosario dice: quiero compartir una palabra. Y enciende su teléfono y lee aquella porción que dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Diga conmigo: proezas. Vamos a decir otra vez: la diestra de Jehová hace. La diestra de Jehová sublimes. La diestra de Jehová hace maravillas. Wow. Vamos a dar esa palma de alabanza al Espíritu Santo por su palabra. Y Rosario, que estaba positiva, comparte esa palabra. Y yo, que era el único negativo pero carnal, recibo esa inyección de la palabra de Dios. Y dije: aquí lo que habrán son gritos de júbilo y de salvación, y no de muerte. Veremos la diestra de Jehová traer paz y libertad. Así que esa noche voy a mi pasillito otra vez. Mire, lo que yo no entiendo es que ya todo pasó, pero yo sigo durmiendo en el pasillo. No sé por qué, Rosario. No es cierto. Esa cama fue lo primero que me decís. Yo regreso a mi cuarto, dije, en el nombre de Jesús. Ya cuando todo estaba en orden. Pero esa noche, cuando regresé allá a la cama, y de repente comenzaba a sentir ansiedad. Una vez más comenzaba a sentir ansiedad, y abría mis ojos, comenzaba a decir: la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová hace maravillas. Voz de júbilo y de salvación, no de pánico, no de alerta, no de ansiedad. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Y sentía la fortaleza del Espíritu Santo en mi corazón, y me quedaba dormido otra vez. Y luego, tal vez 1 hora o 2 después, me volví a despertar exasperado.
con ansiedad, y me paraba y comenzaba a caminar y decía: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. En esta casa hemos sido justificados pues por la fe, y por lo tanto tenemos paz para con Dios. Y aplastaba una vez más la ansiedad. Pero usted lo que hace es encender Netflix, hermano. Ay, estoy tenso, voy a poner la novela, la serie. Y empieza a haber una gran matancinga por 2 horas. Le arrancan la cabeza a uno, le arrancan el brazo al otro, le meten una granada en la panza a otro. Ay, no sé por qué me siento tenso, en serio. Pero cuando mete la palabra de Dios, usted pasa del control a la confianza, a la confianza para tener el control sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Después de esas 3 noches, no más insomnio. Comencé a dormir tranquilamente. Pasaron 2-3 semanas y comenzamos otra vez los procesos de exámenes. Hoy voy a hacerme el examen. En nombre de Jesús vas a salir bien. Mi hermana, estoy negativa. Mis hijos están negativos. Todos estamos negativos. Es cuando ser negativo es positivo. Y luego mi papá negativo, mi mamá negativa. Ok, Carlos negativo, Marian negativa, Daniela negativa, Rosario negativa. Todos negativos. 3 días después, adivine quién estaba positivo. Cuando todo el mundo estaba negativo. Me hacía 2 pruebas cada semana, porque como había que venir a la iglesia para hacerlo de una manera responsable, me hacía la prueba para venir seguro de que no iba a ser un portador. Así que me hacía 2 pruebas cada semana. Hacía la mitad de la semana, y por el tema de periodos de incubación, un día antes del viernes me hacía otra prueba. Así que me hice la prueba. Positivo. ¿Sabe cuántas medicinas tomé? Ni una. Me fui a encerrar al cuarto. Bueno, ya ni modo, me tengo que ir a encerrar al cuarto, dije. Me fui a encerrar al cuarto. Ahora ya no me tocó pasillo, por lo menos me tocó cuarto. A alguien más le iba a tocar el pasillo ahora. Y dije: bueno, voy a estar 15 días metido aquí. ¿Qué puedo hacer? No tenía dolor de nada, no tenía fiebre, no tenía nada. Para la honra y gloria de Dios. No es que sea la última Coca-Cola en el desierto. Es por la misericordia del Señor, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Eso es todo. Eso es todo. No me jacto de nada. Debo ser muy responsable, porque hay gente que ha pasado momentos bien duros con esto. Así que dije: bueno, he estado queriendo tener tiempo para escribir un libro acerca de sanidad. Creo que este es un buen momento para escribir un libro acerca de sanidad. Y comencé a escribir un libro de 30 reflexiones acerca de sanidad. Y cada versículo de esos era como mi cápsula diaria de salud. Y cada versículo de esos lo absorbía y oraba ese versículo, y confiaba en ese versículo y proclamaba ese versículo. Y la única razón por la cual pienso que realmente el problema no pasó a más fue porque cada uno de esos versículos estaba haciendo una obra en mi cuerpo. Así que al finalizar los 15 días de estar encerrado, si Satanás pensó que me iba a hundir en el barco, lo siento mucho. Lo único que salió de esos 15 días fue un libro para hablar de cómo el Dios de los cielos y de la tierra puede darle salud y sanidad al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los hijos de Dios. Somos vulnerables.
Sí lo somos. Porque en el primer momento que nos jactemos de que es porque nosotros somos brillantes o porque nosotros somos espectaculares o los super espirituales, en ese momento Dios dice: lo siento, hijo, te estás equivocando, así que mejor me hago a un lado y vas a tener que enfrentar tú esto para aprender la lección. No, lo digo con temor y temblor para animarte y para decirte: cuida tus pensamientos. ¿Cómo cuidamos nuestros pensamientos? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos a Filipenses. Filipenses 4, versículo 6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pausa ahí en el versículo 6. El llamado es tranquilos. El llamado de Pablo. Ahora tenga en mente que cuando Pablo está escribiendo la carta a los filipenses, ¿a dónde está Pablo? Está en un hotel 5 estrellas. ¿Dónde está Pablo? En la cárcel. Él no está en un hotel 5 estrellas con aire acondicionado, una limonada con hierbabuena bien helada, una bandeja de tacos o de pupusas revueltas, de frijol con queso y cosas semejantes a estas. Está en la cárcel. Está en un de repente, aunque para Pablo visitar la cárcel no era tanto un de repente, pero bueno, estaba ahí en un momento de prueba. Y desde la cárcel escribe la carta que se le ha denominado la carta del gozo, porque precisamente desde la cárcel está animando a la iglesia. Y entonces Pablo desde la cárcel te manda a decir esto. El Espíritu Santo a través de Pablo, mientras él estaba en la cárcel, te manda a decir esto: avivadores de la iglesia del camino allá en El Salvador, no se inquieten por nada, más bien en eso que estás viviendo ahora, con oración y ruego, presenta tus peticiones delante de Dios con acciones de gracias. ¿Cuántos han estado tan inquietos, nerviosos y tensos que sus pensamientos están alocados y ni siquiera puede concentrarse en oración? A ver, ¿a cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Voy a orar, ay, pero no sé cómo voy a salir de esto, Señor, me van a llamar, me van a... Estás tan inquieto que ni siquiera puedes concentrarte en orar. Es hora de pasar de la confianza al control. ¿Estás inquieto? Presenta delante de Dios tus oraciones con acciones de gracias. Te doy 10 segundos para que presentes tu petición delante de Dios en este momento. Si estás inquieto, preséntale a Dios tu petición. Ahora, 10 segundos, a ver, presente su petición. Amén. Diga amén. Y entonces Pablo dice: ¿saben qué va a pasar cuando hacen eso? Versículo 7, vamos al versículo 7, Filipenses 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Dice Pablo, ¿están inquietos? Ok, lo que deben hacer es esto: presenten sus oraciones delante de Dios con acciones de gracias. Y cuando hagan eso, entonces la paz de Dios vendrá a sus vidas para cuidar, diga conmigo, cuidar, para cuidar tus pensamientos y tu corazón. La paz de Dios va a cuidarte. Gloria a Dios. ¿Por qué crees que Satanás lo que te pone en el momento de la inquietud, lo que te pone es que veas el partido de fútbol? Ay, estoy inquieto, vamos a dar una vuelta, dice. Y ya dan una vuelta. Es que soy muy tenso, salgamos. Y está bien, ok, está bien. Digamos que puede ser parte de la terapia, está bien. Pero hermano, tú necesitas algo más grande que dar una vuelta. Tú necesitas algo más constante, algo más estable, algo más firme que salir a dar una vuelta a la Plaza Merliot. Tú necesitas algo que te pueda sostener en medio de la tormenta, que te ponga en el ojo del huracán, en medio de la tormenta. Y esa es la autoridad de Jesucristo sobre las tormentas. Gloria a Dios. Lo que necesitas es orar. Busca gente que ore por ti. Porque entonces la paz que sobrepasa el entendimiento. Y uno dice, esta semana murió la mamá de un buen hermano de la iglesia, una mujer de Dios también. Y yo en los días previos, ella se estaba descompensando. Y yo lo sentía a él muy cargado, muy cargado, muy quebrado. El día que murió, creo que fue el lunes, creo, ¿verdad? El lunes, Carlitos, el lunes creo. No tiene nada que ver con Carlos, por cierto. Pero sí es un conocido mutuo, Yo estaba en la casa de mis papás, estábamos ahí almorzando. Mi mamá me invitó a toda la familia, estábamos ahí almorzando. Y yo vi la llamada y yo dije, estas no son buenas noticias. Así que me levanté de la mesa, me fui a un lado y contesté. Me dice, brother, mi mamá acaba de partir. Y yo le dije, hermano, ¿cómo se siente? Mire, me dijo, me siento tan fortalecido. Estaba fuerte. Y en los siguientes días, usted sabe, toda la vela, los servicios funerales, muy fortalecido, dirigiendo todo. Es más, yo al verlo dirigir todo de una manera tan magistral, le dije, brother, usted es un pastor, le digo, ¿te lo ha llamado a ser pastor? Porque cuando pones todo en las manos de Dios, en vez de correr al caos, te pones en el centro, en el ojo del huracán. A tu alrededor hay un caos, pero tú ahí estás fortalecido. Y entonces la paz que sobrepasa el entendimiento. Porque lo lógico es estar en caos en ese momento, pero más allá de lo lógico, este hombre está guiado por el Espíritu, está confiando en Dios, y la confianza en Dios lo llevó al control sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, en vez de andar corriendo alocadamente como andamos, métete a la presencia de Dios, ve a la oración, agarra la Biblia, fortalécete con la palabra, y de repente vas a estar en el ojo del huracán, en un lugar de paz, en medio de la tormenta, y la paz de Dios va a cuidar tus pensamientos, va a cuidar tu corazón. Mire Pablo lo que sigue escribiendo, versículo 8. Por lo demás, dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo dice: dejen de estar pensando cosas que no son verdaderas. Dejen los pensamientos de caos y busquen una línea de pensamiento ordenada a través de la oración y a través de la bendita palabra de Dios. Los pensamientos se ordenan, dice Proverbios, en el consejo. ¿Dónde ordenas tus pensamientos de caos? En el consejo de Dios, en el consejo de los hermanos con sabiduría del cielo. Pero el consejo de Dios, ¿qué pasó con mis pensamientos de caos de la historia que le conté por el COVID? Cuando la palabra ministró mi espíritu, entonces ordenó mis pensamientos, ordenó mis ideas y dijo: no, aquí nadie se va a morir, aquí no va a pasar todas esas cosas que estás pensando. En eso no hay virtud, en esos pensamientos no hay orden, en esos pensamientos no obra la justicia de Dios. Lo que va a suceder es que voz de júbilo y de salvación habrá en tu casa y verás las proezas del Dios de los cielos. Así que yo tuve paz en ese momento, y cuando de repente yo también caí enfermo, tuve paz porque la palabra de Dios ordenó mis pensamientos. El consejo ordena tus pensamientos. ¿Qué? Yo sé, hay problemas difíciles. Estoy de acuerdo. Tal vez no sea tan simple como te lo estoy diciendo. Hay problemas que nos hacen temblar y estoy de acuerdo contigo, pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Qué ganas con entrar en pensamientos de caos? Ve a refugiarte a la palabra. Peor aún, comienza a hablar con gente que ni es cristiana. Mire, hay gente que es imprudente. Usted conoce a algunos imprudentes para hablar. No señale a nadie. ¿Alguien aquí conoce gente imprudente para hablar? Levante la mano si usted conoce a alguien imprudente. Mire, yo me acuerdo que cuando mi esposa estaba embarazada, venía alguna hermanita al final del culto. ¿Y cómo está, hermana?, le decía. Bien, le decía, estoy bien. Estaba bien, comiendo un montón está. Ahí preocupado estaba yo, que todo el gasto de comida que me estaba haciendo. Bien, pero se siente bien. Sí, es que mire, fíjate que yo conocí a una mujer que cuando tenía su edad más o menos. ¿Cuántos meses tiene usted? Ahorita tengo 4 meses. A los 4 meses, cabal, a los 4 meses se le vino el niño. Mire, es que el diablo va a usar a cualquiera, hermano. Y usted está hablando con gente que le está drenando la fe, que le está metiendo pensamientos de caos, que le está metiendo pensamientos de calamidad y de tragedia, de cosas que nunca van a pasar. Pero si usted va al consejo de la palabra, los pensamientos se ordenan con el consejo. Vaya al consejo del Espíritu Santo de Dios para que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, en esto pensar. Adore al Espíritu Santo con esas palmas, al Espíritu Santo de Dios. Que la paz de Dios supere nuestros pensamientos y cuide nuestros corazones. Eso es lo que Pablo dijo. Entonces la paz de Dios va a cuidarlos, va a cuidar sus pensamientos y va a cuidar sus corazones. Los pensamientos que deben reinar en los momentos de apremio, en los momentos difíciles, deben ser controlados por el Espíritu Santo.
no por especulaciones caóticas, controlados por el Espíritu Santo. Veamos un versículo más y dejamos pausa para esta tarde. Efesios 4:17. Es tarde ya. Efesios 4:17. La carta de la autoridad. Para mí la carta de Efesios es la carta de la autoridad. Ok, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, mira lo que Pablo dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice Pablo, los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? En el contexto judeo cristiano, en el contexto judío, los gentiles eran aquellos que no eran judíos, cualquier persona que no fuera un judío. Pero Pablo está hablando de aquellos que no tenían fe. Entonces dice, no anden en la vanidad de pensamientos de los gentiles. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, los pensamientos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren lo que Pablo dice, miren, ustedes no anden como aquellos que no tienen a Jesús, porque sus pensamientos están entenebrecidos. Sus pensamientos no son lo bueno, lo agradable, lo honesto, lo puro, lo verdadero. Entonces Pablo dice, ustedes no pueden andar así, porque ignoran las promesas de Dios. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20, clave, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces Pablo dice, pero ustedes no han aprendido eso. Pablo dice, el modelo que ustedes han visto en Cristo no es ese. Recuerda que el modelo que estamos viendo de Cristo es a Jesús durmiendo en medio de la tormenta. Entonces Pablo dice, ese no es el modelo de pensamiento que ustedes han aprendido. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, por Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A ver, hagamos la síntesis. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes no pueden pensar como piensan aquellos que no son hijos de Dios. Y luego a partir de ese momento Pablo comienza a dar una serie de consejos prácticos de cuál debe ser el comportamiento de los hijos de Dios. Diga conmigo, comportamiento. Entonces el punto de Pablo es, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. No piensen como piensan en el mundo, sino que ustedes han sido desvestidos del viejo hombre y han sido vestidos de una nueva manera de pensar, y por lo tanto una nueva manera de vivir. ¿Qué debes hacer? Una renovación de tus pensamientos. Si antes el estigma, el paradigma o el prototipo en tu casa era que si había un problema todo el mundo se ponía a gritar, tú ya no eres esa persona. Esa era tu pasada manera de vivir. Ahora tú tienes un nuevo modelo. Se llama Jesucristo, el que se duerme en medio de las tormentas. Tremendo.
No vivimos en una irrealidad, no es que vivamos en una fantasía, es que vivimos fortalecidos por la palabra. ¿Cómo mantenernos en el ojo del huracán? Controlando nuestros pensamientos. ¿Y cómo controlamos nuestros pensamientos? Con la palabra. Y de eso vamos a hablar en la próxima. La palabra. Por eso Dios le dijo a Josué: Josué, tú tienes una misión enfrente. Tienes muchas guerras que hacer, muchas batallas que pelear. Tienes grandes y fuertes enemigos, Josué. Lo que te espera no está fácil, es una gran batalla. Así que esfuérzate y sé valiente, y no te apartes de este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche. Para enfrentar la batalla que tienes enfrente, lo que necesitas es meditar en la palabra de Dios para fortalecer tus pensamientos y fortalecer tu fe. Y con la fe movemos las montañas. ¿Alguien aquí agarró la onda? Si no, véanlo por Facebook. Cierre sus ojos, es tardísimo.